Y así estaremos dando inicio a esta clase que lleva por título Las Escrituras y la Lógica. El mundo conoce una lógica y la lógica del Señor es totalmente diferente. Amén. Amén. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Amén. Bien. Siempre he inquirido en que la gramática de los hombres no es la gramática de Dios. Por eso es muy importante que un día de estos el Señor nos enseñe la gramática de Él. Quiero que por favor me repitan, y al repetir ustedes mismos se van a dar cuenta que la gramática de nosotros no es la gramática de Él. Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 1. Juan capítulo 1 versículo 1. Juan 1, 1. Amén. ¿Qué dice mi hermano? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Si ustedes se dan cuenta, la palabra era siempre está en pasado. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y era Dios. Bien, aquí lo que Dios trata de establecer no es que Dios vaya en contra de lo que los hombres piensan o en contra de los preceptos de los hombres. Es una cuestión de interpretación. La lógica de Dios no es la lógica del mundo, porque la lógica de Dios, Él vino por una raza que había pecado y que continúa todavía en pecado, y Él vino a perdonar, a salvar lo que se había perdido, hermano. Oiga, hermano, que ahí no hay lógica. No hay lógica ahí. Ahí es una manifestación de misericordia del Eterno. Amén. Amén. Bien. Quiero que vayamos, por favor, a la segunda epístola del apóstol Pedro. Segunda de Pedro 3:5. Por favor. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Repítalo otra vez, hermano. Escuchemos bien lo que el hermano acaba de leer. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios. Oiga, por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Amén. Bien. Amén. Ahora sí, leamos la introducción, por favor. Podemos decir que la lógica humana es una de las barreras que utiliza el mismo Satanás para evitar que los hombres conozcan la verdad bíblica. Permítame. Ok, bien. Aparentemente,
el mismo Satanás utiliza esto para evitar que los hombres conozcan la esencia de la Biblia, ¿no? Amén. Pero veamos una cosa, que la palabra es espíritu. Nosotros nos comunicamos a través del espíritu. ¿Por qué? Porque las palabras no se ven, hermano, Así es. pero surten un efecto devastador, reconciliador, restaurador y demoledor también. Amén. Hermanos, eso es lo que tenemos que tener presente. Esa es, ¿qué significa lógico? Logos. Logos es palabra. Sigamos más adelante, lo vamos a ver. Pues el hombre en su razonamiento y en la búsqueda de coherencia ante lo que ve, vive o piensa, siempre estará inclinado a apoyar y aceptar lo que les dicta su contaminado corazón. Una de las cosas que la lógica humana no quiere aceptar es la realidad respecto a Dios. Ok, bien. La humanidad, vamos a hablar más del mundo gentil, el mundo hispano y aún el pueblo de habla inglesa. La gente dice, lógico, lógico, lógico. Y los otros le dicen, lógico, lógico. ¿No? Pero no es lógico. No es lógico que este le quite la vida a otro. No, eso no es lógico. Eso va en contra de la misma ley de Dios. O sea que no es lógico. No hay lógica en esto. Amén. Siga, hermano. Amén. Al hombre, al pecado y a la salvación. Lo que dice es la realidad respecto a Dios, al hombre, al pecado y a la salvación. Tanto así que prefieren aceptar cualquier teoría o comentario científico antes de lo que para ellos parece ilógico. Esto es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios desafía la lógica de los hombres. Amén. Lo que es correcto para el hombre es incorrecto para Dios. O sea, no es lógico para Dios. O sea que la lógica de Dios no es la lógica del mundo. Siga, hermano. En muchos momentos de la vida nos encontramos con personas que no creen en la Biblia y uno de los argumentos que usan es: la Biblia fue escrita por hombres. Ok, permítame, ahí. Bien. Es un argumento efímero, pasajero e inválido. Repítalo otra vez. En muchos momentos de la vida nos encontramos con personas que no creen en la Biblia y uno de los argumentos que usan es: la Biblia fue escrita por hombres. Ok. Sí. Ellos no escribieron lo que ellos pensaban. A ellos se les inspiró por el Santo Espíritu de Dios que tenían que escribir. Y no era porque ellos quisieran. Ellos habían sido escogidos por Dios. Hombres santos, inspirados por el Espíritu de Dios, hermano. Así es, amén. O sea que no era cualquier hombre. No es que esté defendiendo la Escritura. Ella no necesita defensores. La Escritura se defiende sola, porque la Escritura es espíritu. Amén. No tiene necesidad que nadie la defienda. No, al contrario. No atacamos con la Escritura, pero nos defendemos con ella. Amén. Amén. Siga, hermano. Es decir, ellos no pueden considerar divino un libro que fue escrito por otro ser humano. Para comenzar a corregir errores de la lógica, las Sagradas Escrituras no fueron escritas por un solo hombre, sino por aproximadamente 45 escritores. Pero quiero preguntar a aquellos que consideran la Biblia un libro ordinario:
como un solo hombre escribe un libro. ¿Cómo? Como un solo ¿Cómo? hombre. ¿Cómo? Sí. Como un solo hombre escribe un libro en un lapso de 16 siglos. Hermanos, ¿cómo es que un hombre escribe hoy y dentro de un año otro escribe sin conocerlo, sin saber quién es, y continúa la secuencia de la palabra del Eterno? Ahí vemos no la sobrenaturalidad, ojo con ese vocablo, sino el Espíritu del Eterno obrando en los hombres. O sea, Dios continúa la Escritura, así el hombre quiera o no quiera, la palabra del Señor se va a cumplir y se va a escribir y se va a cumplir como fue escrita. Así, sigue, hermano. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que un hombre pueda predecir el futuro e inclusive vivir para el tiempo de su cumplimiento? ¿Cómo un hombre común pudo conocer todo lo que pasó antes de su existencia? Su lógica humana no puede contestar, pero la Biblia sí. Ok. En la lógica de los hombres no cabe este fundamento, pero en la lógica de Dios sí. Porque Dios no se ciñe por tiempo. Él es autónomo, es espíritu. Dios no envejece, porque Él es el anciano de días. Ese es un desafío a la misma lógica. ¿Cómo va a haber un anciano de días? ¿Será un anciano de años? No, es un anciano de días. Porque para Él un día es... 1000 años es un día para Él. No hay lógica ahí, hermano. Él no se mide por tiempo, porque Dios es espíritu. Siga, hermano. Ya que solamente una coordinación perfecta de todo lo que contienen las Sagradas Escrituras solo es posible por su autor, el Dios eterno, El Olam. el Olam. Isaías 40, capítulo 40, versículo 28 Al 31, leamos esto, hermano. 31. Es que tenemos que ir poco a poco desglosando esto para tener un concepto más definido. Vamos a llegar a un consenso de la palabra misma, que es palabra. Isaías capítulo 40, versículo 28 al 31. Dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Versículo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Sí, sí. 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Sigue, hermano. Aquel que conoce todas las cosas y que siempre ha existido, que no tiene fin, ni está atado al tiempo. Dios se encargó de inspirar divinamente, por medio del Espíritu Santo, a quienes Él seleccionó para escribir leyes, crónicas, poesías, máximas, profecías, biografías y cartas, hasta completar el canon que conforma la Biblia. Zacarías capítulo 7. Démonos cuenta de esto, hermano. Leamos Zacarías 7:12, por favor. Lo que me llama la atención
es que todo lo que se ve se hizo de lo que no se veía. Amén. Inspiración del Eterno. No es magia. El Señor dijo, hágase la luz. Y la luz fue hecha. Porque Él es la luz. Amén. Es una de sus manifestaciones. Aleluya. Amén. ¿Qué dice, hermano? 7:12. Sí. Y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras de que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Amén. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10, por favor. Sí. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Ok, vayamos primero a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y vamos a ver que Él es la misma palabra. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Nos vamos a sorprender de lo que Él dice en ese versículo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, Escuche bien, hermana. Lo que era desde el principio. lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El verbo de vida es el logos. Oiga, el logos de Dios. Esa palabra a la cual tú tienes acceso y yo tengo acceso es el logos de Dios. O sea, logos es la misma palabra de Dios. Amén. Su palabra. Ese es el logo de Él. Esa es su manifestación visible a los hombres, para que los hombres la puedan escribir y la puedan transmitir a través de los siglos. Ese es el logo de Él. Esa es su palabra. Él se la manifestó a sus siervos y sus siervos la escribieron. Y esta palabra se hizo visible, se hizo tangible a los hombres. La podían ver y la podían tocar. Amén. Es importante aclarar que los escritores de la Biblia vivieron en diferentes periodos históricos y muchos de ellos ni siquiera conocieron en vida a aquellos que continuarían las escrituras. Pero Dios los utilizó según sus propósitos divinos para que la Biblia hoy estuviese al alcance de todos. Ok, vamos a ir a segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21, por favor. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok, yo quiero que veamos algo muy importante. Léanmela otra vez y lo voy a decir. El grado de importancia que este versículo tiene y lo que Dios está manifestando. Hay una expresión tan poderosa de misericordia a través de este versículo. Léalo, por favor.
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, esa palabra se hizo rema en la humanidad y en los antiguos. Hermano, esa palabra se hizo vida, se materializó en los hombres, y estos hombres fueron llamados siervos del Dios Altísimo, y donde ellos abrían sus labios, las potencias de los infiernos se estremecían cuando estos hombres hablaban, por la unción del Santo Espíritu que había en estos hombres. Amén. O sea que estos hombres no eran superhombres, eran santos. Amén. Habían sido santificados, sus pensamientos, sus emociones, sus debilidades habían sido tomadas por el Santo. Amén. Amén. Sí, hermano. Otro punto que muchos en su lógica humana Oiga, en su lógica humana, no pueden entender es cómo saber que todo lo escrito en la Biblia es cierto. Las Escrituras nos enseñan su perfecta armonía e inerrancia de principio a fin, donde resulta que Dios, quien es omnisciente, todo lo sabe. ¿qué es omnisciente? Todo lo sabe, no se equivoca ni miente. Todo aquel que ha nacido de nuevo entiende lo viva y eficaz que es la palabra de Dios, que siempre ha sido una realidad, aun cuando muchos de nosotros éramos esclavos del pecado. Dios siempre ha existido. Nadie lo creó. Es como cuando usted nace, cuando usted llega al mundo, sus padres ahí estaban esperándolo. Bueno, de la misma forma, antes que toda la creación existiera, ya Dios estaba. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Veamos, por favor. Del 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Ok, leamos Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreos 11:3. Sí. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se verá. Se veía. Se veía, perdón. Ok. Por la fe Amén. fue constituida el mundo. De tal manera que lo que se ve fue hecho Lo que no se veía. de lo que no se veía. O sea que cuando el Señor dice hágase, los elementos se materializan por la palabra del Eterno. ¿Sabe por qué? Porque Dios es espíritu, su palabra es espíritu, pero se materializa también. Oiga, hermano, Aleluya. Sí. Eso es grande. de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y todo por el Logos, que es la palabra. Que es la palabra del Señor. Oiga, hermano, usted sabe en las manos de quién nos encontramos. Amén. Él nos hizo a nosotros en el vientre de nuestras madres. Amén. El cuerpo humano pasa por un periodo de oxidación. Eso es lo que estamos pasando.
pero el espíritu no. El espíritu no envejece, porque el Señor dice que Él lo toma. Cuando el hombre ya fallece, Él toma lo que es de Él, hermano. Amén. Es algo impresionante, hermano. Hasta aquí le llega a uno la mente, hasta aquí le llega la capacidad, porque las cosas de Dios son misterio. Amén. Sigamos adelante, mi hermano. Pero aún cuando la Biblia no estaba físicamente al alcance de todos los hombres, Dios con su gran poder, con su creación, dio testimonio de su existencia. Repítame otra vez, pero, oiga hermano, quiero por favor que a esto le prestemos suma atención. Pero, Muy importante. pero aún cuando la Biblia no estaba físicamente, Cuando no se veía el libro, ese libro que lleva esas verdades que transforman a los hombres, no se veía las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice? no estaba físicamente al alcance de todos los hombres, Dios con su gran poder, con su creación, dio testimonio de su existencia. Pero tristemente el hombre, quien siempre ha tenido una necesidad de adorar, se postró delante de la creación de Dios. El sol, la luna, las estrellas, animales, en vez de adorar a su creador, consecuencias del mismo pecado. Romanos, versículo. O sea que andamos en la carne todavía, hermano. Amén, amén. Detrás del sol, la luna, las estrellas, los animales y todo lo que se ve. Así es. Hermano, nosotros fuimos hechos de lo que no se veía. La tierra fue hecha de lo que no se veía. ¿Y cómo es posible que hoy en pleno siglo XXI la gente no pueda buscar a Dios y tiene que ir donde fulano o fulana o fulana para buscar mitigar su necesidad y un poco de paz? Sígame, hermano, San Romanos, por favor. capítulo 1, versículos 19 al 25. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Oiga, quiero que aprendamos una cosa. Porque lo que de Dios se conoce, ¿qué dice? Les es manifiesto. Les es manifiesto. O sea, por poquitos, oye, por poquito, siga, hermano. Pues Dios se lo manifestó. 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Hasta que no? 25. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cuando el hombre quita su mirada del Eterno, automáticamente entra en necedad. Amén. Y eso fue lo que le pasó a esa generación. Entraron en necedad. La necedad es trágica, tiene una pinta de como que de mucha delicadeza, como que no es algo muy serio, algo muy peligroso. No sea necio. ¿Sabe lo que es eso, hermano? Sí. Es una negación al Dios eterno. Amén. Necedad. No está bien. Siga, hermano.
La Biblia no es un libro de cuentos y menos de ciencia ficción. Lo que sucede es que para muchos, su razonamiento humano no les permite asimilar la realidad del mundo espiritual. Repítalo, su razonamiento Su humano. Su razonamiento humano no les permite asimilar. Oiga, la asimilar. realidad. Quedémonos aquí un momentico. No les permite asimilar, no les permite profundizar, no les permite comprender o entender. Eso significa asimilar. Amén. Yo asimilo, entiendo y comprendo y hago lo que me están diciendo. Repítalo otra vez. Su razonamiento humano no les permite asimilar la realidad del mundo espiritual. El mundo espiritual de Dios existe. Amén. ¿Por qué? Ustedes que son Dios es teólogos. espíritu. Porque Dios es espíritu. Aleluya. Qué bien, mi hermano. Aleluya. Qué bien, qué bien. Ya me voy. Ya me chilé. Ni aceptar que todo lo escrito en Biblia es tan real como el calor del sol. Pero muchos se siguen esforzando en invalidar su contenido. Muchos se siguen esforzando en negar la evidencia poderosa de la palabra del Eterno a través de todos nosotros. Somos hijos de Dios. Amén. No tenemos necesidad de saber cómo es, porque somos espirituales. Somos hijos del Santo Espíritu de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y Él hace las cosas de donde no hay, de ahí las hace Él. Nosotros éramos los vil y menospreciados del mundo, mas Él amó nuestra tristeza. Así es. Amén. Amén. Nos miró, inclinó su vista y su oído y escuchó nuestro lamento y nos levantó. Amén. Extendió su mano y nos levantó. Así es. Son maravillosos. Sígame. Quizás usted también habrá pensado, ¿para qué Dios creó todos los demás planetas si en ellos no hay vida? Permítanos responder. Dios hizo evidente para los hombres que las cosas no surgieran de la nada. Por ejemplo, hay una perfección en toda la creación del universo, las galaxias y los planetas, que demuestran el gran poder de Dios, aquel que sostiene el universo, aquel que la naturaleza obedece. Le plació crear un solo planeta con todos los recursos necesarios para la vida. El poder infinito de Dios fue capaz de crear un ser viviente con todo un organismo perfecto que al recibir su aliento se convirtiera en un ser vivo. Solo basta con estudiar cómo se produce un eclipse solar para que entendamos que las cosas no funcionan de la nada, sino que es Dios quien lo creó, controla y sostiene. Por ejemplo, un eclipse solar, el sol, ustedes se han dado cuenta en algunas manifestaciones, aún en las noticias, que hay bolas de fuego que salen del sol, incluso más grandes que la tierra. ¿Y por qué no caen a la tierra? Porque Dios todo lo tiene bajo su perfecto control. Amén. No significa que somos títeres de Dios, que el Señor reprenda al diablo. Las cosas de Dios son perfectas. Él las tiene bajo su perfecto y total control. Ninguna de ellas se sale de su órbita. ¿Sabe por qué? Porque Él es superior a todo, ¿no? Amén. Es el creador.
Por eso cuando la gente dice que yo he debatido este punto siempre, porque el Señor no está en nosotros, nosotros estamos en Él. La tierra está llena de su plenitud. Estamos en Él. Si este globo terráqueo no se ha congelado o no se ha deshecho por el calor, es porque el Señor lo tiene bajo su perfecto control. Somos minúsculos, pero somos espíritu también. Y Dios es espíritu. Dios es un Dios de misterios. Usted y yo podemos pasar el resto de la vida buscando los misterios y Él seguirá siendo un misterio para nosotros. Sigamos. Una vez una persona expuso que él no creía en la Biblia porque nunca había presenciado un poder visible o una manifestación sobrenatural como la Biblia comenta que pasó en tiempos antiguos. Repítalo otra vez. Una vez una persona expuso que él no creía. Él, o sea, él. La persona que, Sí, la que persona. él no creía en la Biblia porque nunca había presenciado un poder visible o una manifestación sobrenatural como la Biblia comenta que pasó en tiempos antiguos. Él decía: ¿has visto a Dios físicamente? ¿Ha bajado un ángel del cielo que haya dicho algo o te haya dado una Biblia en tus manos? La respuesta es: conocemos a Dios por medio de su palabra y eso nos basta. No necesitamos presenciar el mundo espiritual para asegurarnos. Permítame. Ahí. La respuesta es: conocemos a Dios por medio de su palabra y eso nos basta. No necesitamos presenciar el mundo espiritual de Dios para asegurarnos. ¿Por qué? Porque si Él se manifestara, nosotros morimos, nos desintegramos. Porque nadie puede ver a Dios y vivir. Dios habita en luz inaccesible, hermano. No podemos verlo, hermano, pero sí lo podemos sentir. Sí lo podemos sentir. Síganme, hermano. Dice: no necesitamos presenciar el mundo espiritual para asegurarnos que es real. La fe es la convicción de lo que no se ve, es decir, el plan de Dios nunca fue aparecerse visiblemente a todas las personas en el mundo y entregarle él mismo en sus manos las Sagradas Escrituras. Eso es lo que la gente quiere, pero yo no he visto que haya venido y que me haya dicho: hermano, Él usa la persona más insignificante, la persona más noble o la persona más preparada, y no le creemos, hermano. ¿Sabe por qué? A ver, ¿por qué? Ustedes que son teólogos. Porque no estamos preparados para ello, hermano. Es que yo, hermano, no tuve escuela. Y hermano, aquí no. Usted puede tener todas las escuelas que tenga. Dios se sirve del que Él quiere, hermano. Es más, Dios puede usar el mundano más grande, el vil, para demostrarle a Él que Dios es Dios. Y que Él hace, no lo que Él quiere ni le provoca, porque Dios no trabaja así. Voy a hacer esto. No. Los planes de Dios son perfectos. Él no hace nada a la deriva, ni
as many, dice. Sí, hermano. Las Sagradas Escrituras y contarles que Jesucristo es su Salvador. Dios expone en su palabra la verdad en cuanto a Él, al hombre, al pecado y a la salvación. Expone la urgencia de acudir a Cristo. Ese es nuestro mandato. Amén. Cada uno de nosotros, oiga hermano, hemos sido llamados a ser evangelistas, pastores, emisarios de la palabra de Dios. Todos nosotros debemos ser evangelistas, ir evangelizando. La ternura de una mirada, la candidez de una palabra y la palabra suave, pero directa al espíritu, se evangeliza. Yo creo que ustedes tienen, por ejemplo, algún testimonio. ¿Te acuerdas de fulana de tal? Me acuerdo cuando ella se dirigió a mí y me habló, y yo sentí que era Dios mismo hablándome. Algunos de nosotros hemos tenido una experiencia muy parecida a ello, ¿cierto? Amén. Dios nos puede usar a nosotros, a cada uno de nosotros, y sigue siendo Dios, hermano. Así es. Él se place del instrumento más noble, de la persona más humilde, para desafiar la lógica de los hombres. ¿Y por qué a él sí lo usa y a mí no? Que yo soy el maestro fulano de tal. Hermano, por favor. Si él no quiere, no quiere, hermano. Así es. Es porque vio algo en mí que no le agrada. Excuse me. Amén. Aleluya. Wow. Vea, pues. Síganme. Ok. Dios expone en su palabra la verdad en cuanto a Él, al hombre, al pecado y a la salvación. Expone la urgencia de acudir a Cristo. Es un principio, en un principio escogió un pueblo dentro de todos los del mundo, Israel, a quienes se dirigió primeramente, entregándoles la ley para hacer a los hombres más conscientes de su pecado. Oiga, hermano. Para Oiga, hermano, permítame. Les mostró, les hizo el mapa, cómo llegar a él más fácil. Así es. Hermano, a través de su palabra. Oiga, la palabra. Él es el verbo divino. Él es el verbo de vida. Por la palabra nosotros fuimos sanos. Por la palabra nosotros resucitamos de muerte a vida. Por el solo hecho de la palabra. Amén. Se le apareció a un pueblo insigne, pequeño. Hermano, dígame cuál es la diferencia entre aquellos grandes héroes de la Biblia y nosotros. La santidad, la consagración. Obviamente vivimos en un mundo, en un tiempo donde no es fácil ser un hombre y una mujer santos. Nuestra lucha es grande, hermano, pero el Señor está con nosotros. Siempre ha estado a nuestro lado. Nunca nos ha abandonado. En las circunstancias más caóticas, Él ha sido nuestro testigo. No lo hemos visto. Él nos ha dicho, aquí estoy contigo. Yo estoy contigo. No te preocupes, camina. Camina como viendo al invisible, hermano. Así es, amén. Aleluya. Siga, hermano. Para contener el desenfreno que esclaviza al mundo, pero más adelante Israel aprendería que el Dios de Israel era también el Dios de todos los países y demás pueblos gentiles.
Génesis capítulo 12, versículo 3. Doce, 3. Génesis es el primer libro de la Biblia. Bendeciré a los que me bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y será, Bendeciré a los que te bendijeren bendeciré, y maldeciré a los que te maldijeren. ¿Qué más? y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Aleluya. No dijo algunos, dijo todas las familias de la tierra. Todos los hombres y mujeres, jóvenes, ancianos y niños que pertenezcan a esta familia serán benditos. Amén. Sígame, hermano. Gálatas 3:8, sí. 3:8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Oiga, hermano, por favor, eso es para darle la gloria al Eterno. Amén. Empieza otra vez a Y leer. la Escritura. Oiga, y la Escritura, si nosotros nos vamos y seguimos lo que Él dice en su palabra, hermano, el regocijo es poco, hermano. Léalo, por favor. Y la Escritura, previendo que Dios Previendo de antemano que Dios había de justificar justificar, hermano, mire lo que por dice. la fe A a los gentiles. los gentiles. Dios de Dios, antemano. hermano, eso es lo que la gente y muchos de los judíos no pueden dilucidar, no pueden digerir. Entender. Hermanos, por favor. Nosotros éramos lo vil y menospreciado del mundo, mas Él amó nuestra tristeza. Amén. Amén. Amó nuestra tristeza. Porque siempre los judíos fueron la generación sublime del Señor. Amén. Sí, amén. Pero nosotros somos judíos hoy en día. Amén. Ah, sí. A ver, explícame eso. Nosotros somos el Israel espiritual de Cristo, de Dios. Sí, amén. Amén. Somos el Israel espiritual de Dios. Sí, amén. No estoy diciendo que Él nos cambió por el Israel, por su era, no. Somos comprados, circuncidados por la sangre del bendito hermano. Amén. Aleluya. Adoptivos. Bendito. Hermano, demos una ofrenda de aplausos. Siga adelante, mi hermano. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así es que vamos, aquel que sería el redentor de toda la tierra, Jesucristo, esto se llama gracia. Dios no dijo que la fe vendría cuando le dieran, ni cuando experimentásemos una epifanía. ¿Qué es una epifanía? Un cambio. ¿Una aparición? No. Una aparición. Sabe bastante. Amén. Sigue, hermano. Ni cuando un ser divino nos apareciese, sino por escuchar las palabras de Dios eterno. Oiga, repítame otra vez. Ni cuando Aquel que sería el redentor, después de Gálatas 3:8. aquel que sería el redentor de toda Es que la quiero que tierra, este concepto, aquí hay mucho misterio, pero quiero que este concepto lo tengamos bien definido. Aquel que sería el redentor de toda la tierra, Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? esto se llama gracia. O sea, esta es la gracia que bendice al mundo, Amén. porque por gracia sois
salvos. Así es. Oiga, hermano, Dios se hizo hombre y habitó en medio de los hombres y lo vimos como herido de Dios. Amén. Habitó entre nosotros. Se hizo hombre, fue a la cruz. Vence el Señor la adversidad. Hermanos, vence la adversidad. Se glorifica a Él. Baja a la tierra. Va a lo profundo de la tierra. Y regresa al cielo. Conquistó. Oiga, hermanos. Conquistó la muerte con su cuerpo físico. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, aquí ya se nos acaba todo, hermano. Así es. Porque no tenemos una explicación lógica de por qué Él fue allá e hizo lo que hizo. Y fue y tomó su trono de nuevo. Amén. Siga, hermano. Dios no dijo que la fe vendría cuando le vieran, ni cuando experimentásemos una epifanía, ni cuando un ser divino nos apareciese, sino por escuchar las palabras de Dios eterno. ¿Por qué? Romanos- ¿Por qué? Ustedes que son... Dios no dijo que la fe vendría cuando le vieran, ni cuando experimentásemos una epifanía, ni cuando un ser divino nos apareciese, sino por escuchar las palabras de Dios eterno. Porque el Señor es Porque Espíritu. Dios y es la palabra. la palabra. Él es es, palabra. Él es el verbo hecho carne. Amén. Y le vimos como azotado de Dios. Y quitamos el rostro porque lo vimos después de haber sido él lacerado. Llevó sobre él nuestra culpabilidad. Amén. Todas esas laceraciones eran los pecados de la humanidad. Él no merecía eso. Amén. Fue destrozado. Pero él venció la adversidad y está sentado en su trono de gloria hoy en día. Amén. Gloria al Eterno, hermanos. Romanos 10:17. Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo así? Es que yo no entiendo. Alguien que me explique, por favor. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, porque Dios es espíritu y Él es la palabra. Entonces, cuando el hombre escucha, está siendo circuncidado porque es el Espíritu del Eterno el que está entrando y tomando control de su debilidad, de su desconocimiento, de su enfermedad. Está tomando control absoluto de nosotros, hermano. Amén. Siga. Así dice que aquel que sería el Redentor de toda la tierra, Jesucristo, esto se llama gracia. Dios no dijo que la fe vendría cuando lo vieran, ni cuando experimentásemos una epifanía, ni cuando un ser divino nos apareciese, sino por escuchar las palabras de Dios eterno. Inclusive en la Biblia tenemos un claro ejemplo, que ni siquiera ver a un muerto regresar a la vida persuadirá a los hombres
a comprender su necesidad de Dios. Lucas 16, 19 al 31. Leámoslo, por favor. Capítulo 16, versículo 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un maligno llamado, un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ok, bien. Aquí hay un misterio muy grande, y se lo voy a decir cuál es. En ese momento, el Señor Jesucristo no había descendido. El seno de Abraham hoy en día es Jesucristo para nosotros. Amén. Amén. Anteriormente, el Señor no había entregado su vida. Por eso la gente tenía que ir al seno de Abraham, que era como el cielo para ellos. Pero se podía ver el seno de Abraham desde donde estaba él. Hoy en día estamos en las manos del Señor, los vivos, y los que morimos en él, estamos en él. Amén. Gloria a Dios. Oye, hermano, ya no hay seno de Abraham. Veo preocupado. Sigamos, mi hermano. Solo es posible mediante la correcta exposición del Evangelio y por medio de su Espíritu Santo, quien convence al mundo de pecado. Juan 16:8. Juan 16:8. Sí. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ok. ¿Ahí terminó? Sí. 8. ¿Ahí terminó? Sí. 16:8. Repítalo otra vez. Y cuando Él venga, Y cuando Él venga, convencerá al mundo. oiga, convencerá
al mundo de de pecado. pecado, de pecado, de justicia de justicia y de juicio. y de juicio. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga. Ya vino. Ya vino. Aleluya. ¿Y ahora qué? La gente sigue lo mismo. Así es. La palabra del Señor pasa inadvertida, desapercibido. La promulgación de su bendita palabra. ¿Por qué? Porque hay hombres y mujeres pseudo ministros y maestros que no llevan con santidad este bendito evangelio, ni este bendito y poderoso testimonio. No es fácil ser cristiano, pero no es imposible, Amén. porque el Señor está con nosotros. Así es. Amén, Amén. gloria a Dios. El Señor vino y dejó un testimonio inamovible, poderoso, santo, que es su Santo Espíritu, Amén. la unción del Santo. Si no vemos milagros, conversiones, es porque no hay santidad, es porque no hay temor ni consagración. No podemos maquillar esta palabra. Amén. Esta palabra es inefable, Amén. no tiene quiebre, no tiene doblez. Síganme. La Biblia no llama bienaventurados a los que quieren ver para creer, sino a los que escuchan su Oiga. palabra y la obedecen. Sino a los que escuchan. Su palabra y la Ahora, obedecen. ¿qué necesito yo para escuchar, hermano? Todos tenemos oídos. Una cosa es oír y la otra cosa es, Escuchar, ¿y cuál es la diferencia? Ya lo hemos dicho, procesarla. procesar. Yo oigo porque tengo oídos, pero escucho es cuando yo le presto atención. Amén. Cuando tomo esto, me detengo un momento, paro lo que estoy haciendo y presto el oído a lo que Dios me está diciendo para poder procesar lo que Él me dice. Y de ahí, cuando la palabra entra al hombre, circuncida sus sentidos, hermano. Amén. 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 Siga, por favor. Bueno, Lucas capítulo 11, 28. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Apocalipsis 1:3. Oiga, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es un tesoro lo que acaba de guardar, ¿verdad? Amén. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Oiga, hermano, hace 2000 años dice que el tiempo está cerca. O sea que Él viene cansado, o se atrasó un poquito. No, ¿Qué pasó ahí, por favor? Está esperando que se arrepientan. Todavía. Su misericordia es tan grande Sí. amén. que todavía nos está dando un momentico más. Amén, Amén. aleluya. Un momentico más. Es que estoy esperando a los que están allá, porque ellos son míos, pero quiero que ellos me reconozcan, que me escuchen. Hermano, sigan. Y completado el canon con aquellos hombres inspirados por el Espíritu Santo. Apocalipsis 22,
capítulo 22, versículos 18 y 19. Apocalipsis 22, 18 y 19. 22, 18 y 19. Van a salir inflados de aquí. 22, 18. 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiese a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Sí, no, 19. Hasta ahí. Sí. Hoy podemos conocer todo lo que Dios quiere que el hombre sepa acerca de Él, pero esto no significa que Dios es todo lo que expone su palabra. La lógica humana no puede asimilar la triunidad de Dios. Triunidad, esa es la palabra Triunidad de correcta. Dios. No trinidad, sino triunidad. Triunidad de Dios. La lógica humana piensa que los grandes milagros y hazañas registradas en la Biblia fueron inventos, pero aún con todo, la misma ciencia, cosas que el cristiano no necesita para confirmar, en muchas oportunidades certifica que lo que expone la Biblia es cierto. Entonces, no podemos creer parcialmente en la Biblia. En esto se basa la inerrancia. Repita otra vez. Entonces, no podemos creer parcialmente en la Biblia. Ahí, quédese ahí. ¿Qué significa que no podemos creer parcialmente en la Biblia? No lo digo, no lo pregunto por ustedes. Pregunto porque hay otra audiencia que quizás hay necesidad de explicarle. Entonces, no podemos creer parcialmente en la Biblia. No estoy diciendo que no creamos en la Biblia, que el Señor reprenda al diablo, porque muchos lo pueden tomar. No podemos creer parcialmente, o sea, esto sí, esto no, esto es pin 1, pin 2, no. Tenemos que creer Amén. en lo que Él dejó escrito, es su pensamiento, porque Él es la palabra. Amén. Amén. En su totalidad tenemos que creer, no parcialmente. Repítelo otra vez, hermano. Entonces, no podemos creer parcialmente en la Biblia. En esto se basa la inerrancia. ¿Qué significa inerrancia para aquellos que desconocen este término? A ver. La inerrancia, ¿lo es cierto? ¿O erróneo? No hay error. Erróneo. No hay error en las sagradas escrituras. Esto se traduce como inerrancia. No hay error en la escritura. Aleluya. Amén. Sigue, hermano. La Biblia es la verdad. No contiene errores. Solo existen personas que no estudian. Que no estudian. Correctamente. Oiga, es que la palabra, no, voy a estudiar la escritura. Lee un rato y le da sueño. Entonces está aprendiendo por ósmosis. El hombre se duerme con la Biblia y él cree que todas las palabras se le van a quedar. Solo le falta que la ponga de almohada. No, hermano. Perdone lo satírico que soy, hermano, pero no me da para más ahorita. Repítelo otra vez. La Biblia es la verdad. No contiene errores. Solo existen personas que no estudian correctamente las escrituras y la tergiversan. Cuando dice que no estudian correctamente las escrituras y las tergiversan, ¿a qué se refiere? ¿A que las malinterpretan? No tiene buenos elementos de consulta. Debemos tener un buen diccionario. Otros prefieren tener un teléfono de $2,000
y no un buen diccionario bíblico. Unas notas explicativas. Talking to me. Hermano, eso no es. ¿Sí o no? Así es. A ver, hermano. Aunque La otros- Biblia es la verdad. Vamos otra vez ahí. La Biblia es la verdad. No contiene errores. ¿Qué significa Biblia? Libro. Digo, Son varios libros. varios libros. conjuntos Biblos, de libros. Biblia viene de la palabra biblos, que contiene, es como una enciclopedia que contiene varios libros. Y eso es la escritura. La escritura. Son varios libros. Bueno, ya lo leímos, ¿no? Sí, hermano. La Biblia es la verdad, no contiene errores, solo existen personas que no estudian correctamente las escrituras y la tergiversan. ¿Qué significa tergiversar? Le voy a dar, como ya la entiendo, no importa si la tergiversé, así la entiendo y quién me va a decir que no. No, es que no es de personal comprensión. Nosotros tenemos, para leer la Biblia, hermanos, no estamos leyendo las caricaturas ni las aventuras de Superman. Estamos leyendo la palabra del Eterno. Esa palabra es espíritu. Amén. Primero oramos y le decimos: Señor, permíteme tener acceso a esta bendita palabra. Ayúdame, Señor. Tenemos que humillarnos, hermano. Así es, amén. Señor, enséñame. Tú eres el divino maestro. Él sí sabe enseñar. Y nosotros estamos para aprender. Sigue, hermano. Aunque otros las tuercen con tal intención, Dios cumplió un propósito al abrir el Mar Rojo en dos para salvar al pueblo de Israel. Éxodo 14, capítulo 14, versículo 21. Éxodo. Es el segundo libro de la... ¿De verdad? Éxodo 14, ¿qué? 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Ok. Así, aquí sí necesito su ayuda. El Señor dice que pasaron en seco. Por favor, dígame cómo fue. Pues aquí Porque el agua estuvo ahí depositada por años Amén. y pasaron en seco, hermano. Amén, aleluya. Solamente el Señor. O sea que el Señor se demoró como 20 años para abrir ahí y que se secara. No, No, dice- ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él dijo y se hizo. Por su palabra. Porque Él tiene el control de todos los elementos sobre la faz de la tierra. Amén. Hermano, ¿qué es más fácil decirle a este? Levántate, toma tu leche y vete. O decirle: tus pecados te son perdonados. Amén. Es lo mismo para Él. Eso es lo que el hombre de Dios y la mujer de Dios necesita. Necesita una certidumbre que venga de lo alto para creer lo que está escrito. Ustedes se pueden acabar esa garganta y otra garganta, pero si no hay convicción en lo que nosotros hablamos o decimos o comunicamos a las personas que nos escuchan, ustedes y yo estamos perdidos. Hermano,
estamos en problemas. Porque cuando ustedes abran sus labios, la gente tiene que sentir verdaderamente que somos dignos, portadores de estas verdades que transforman la humanidad. Amén. Porque la palabra es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de la palabra, allí hay libertad. Amén. Sí, amén. Oiga, el Espíritu de la palabra. Hermano, el Espíritu de la palabra. El Logos de Dios. Amén. Amén. Él es la palabra, hermano. Bendito Dios. Sí, amén. Bendito Dios. Por eso estamos siendo circuncidados. Sí, amén. Nos estamos enfrentando a la vida misma. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Nos estamos enfrentando a la misma vida, hermano. Es allá donde yo quiero que ustedes y yo lleguemos Amén. a ese consenso con Dios. Sigan. Pero hoy no es necesario un milagro similar para demostrar que Dios es real. Ese milagro tuvo su propósito y tiene su enseñanza. Dios detuvo la rotación de la tierra aproximadamente 24 horas, cuando Josué se enfrentó a los 5 reyes amorreos. Leamos. Josué capítulo 10. Oiga, 24 horas Amén. detuvo. Josué- Y esas 24 horas están faltando hoy en día, hermano. Así es. Lo dijeron los científicos. Amén. Siga, hermano. José 10, 12 al Josué. 14. Josué. Porque José no escribió. Josué. Josué, Josué. 10. 10, 12, 14. Capítulo 10, versículos 12 al 14. Dice 10, 12 y 14. Sí. Dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo, en presencia de los israelitas, sol detente en Gabón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Hermano, dígame, Amén. ¿quién era Josué? No era Moisés, no era Pablo, no era ninguno de esos grandes hombres y héroes de la fe. Pero anduvo con Moisés. Pero ¿sabe qué? Él dijo, léame por favor Josué 24:15. Está en la mano. Quiero que esta escritura quede plasmada en lo profundo de sus corazones, en alto relieve en sus corazones. Josué 24:15. Y si Permítame, perdón. porque estas palabras que tú vas a leer, lo dijo Josué en el capítulo 10. Se detuvo el sol, hermano. Amén. Y esa es la diferencia que tenemos hoy en día en pleno siglo XXI, hermano. Ahora, cuando hablemos de parte de Dios,
tenemos que estar convictos. Si no me entiende convicto, entonces conviccionados. Pero que me entiendan. Amén. Seguros. No hablemos por hablar. Hablemos con la certidumbre que hay en nuestros corazones. Síganme. Vamos a leer 24:15. 24:15, sí. Sí. Y si mal os parece servir a Jehová, Y si mal, os parece, oiga, y si mal, si no les gusta, si les parece muy mal servir a Jehová, escogeos hoy ¿a quién sirváis? a quién sirváis. ¿Qué más? si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, oiga, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, en cuya tierra estáis, habitáis, vivís, coméis y dormís. pero yo y mi casa, Pero yo, oiga, este pero me gusta. A mí me gusta este pero yo y mi casa serviremos a Jehová. serviremos al Eterno. Gloria a Dios. Amén. Démosle ofrenda, aplausos al Rey. Y si mal os parece Servir a Jehová. servir a Jehová, pero yo y mi casa Serviremos a Jehová. serviremos a Jehová. Santo. Amén. Síganme. Pero ya no es necesario presenciar un fenómeno excepcional para poder decir que Dios sí existe. Usted y yo no necesitamos lógica para creer, no necesitamos evidencias palpables para obedecer. Aquellos que adoran una imagen, aquellos que se postran ante un muñeco hecho por el hombre, ni siquiera tienen fe. El verdadero cristiano no necesita ver algo que lo inspire. Permítame. Entonces, ¿qué necesita ver, hermano? Sí. Esta es una pregunta capciosa para usted. Amén. Necesitamos ver la fe. Permítame. Aquellos que se postran ante un muñeco hecho por el hombre ni siquiera tienen fe. El verdadero cristiano no necesita ver algo que lo inspire. ¿Qué necesitamos ver? Pero nosotros servimos. Necesitamos ver la gloria de Dios en nuestras propias vidas. Lo tengo que sentir, lo tengo que ver, lo tengo que escuchar. Dios tiene el poder de cambiar toda nuestra esencia, espíritu, alma y cuerpo y llevarla cautiva a su perfecta obediencia. Para que en nosotros salga, oiga, lo que el Espíritu del Santo supervise, que salga de nosotros. Amén. Así es. Llevando nuestras debilidades, nuestras emociones, nuestras inexactitudes, cautivas, presas a la obediencia del Eterno. Para que de nosotros salga lo que Él necesita y quiere. No me venga a decir usted, hermano, es que usted no sabe cómo, no me conoce, usted no conoce a mi esposa, no conoce a mi esposo. Eso son mentiras. Le voy a hacer una pregunta. Cuando usted tiene mucha hambre, le dice, mi amor, ¿me da permiso de comer? O se va aquí así, Y ya cuando lo veo, ya está comiendo. hermano. Señor, ¿me permite ir a comer? Porque a veces somos tan espirituales, ¿sí o no? Amén. Es que el Señor no quiere que yo coma a estas horas. Pero como Él no lo veo por ahí, me voy a ir. Hermano, por favor. Siga, hermano. El verdadero cristiano no necesita ver algo que
lo inspire, porque aún el corazón más perverso que pueda existir, desde un pequeño niño hasta el más adulto, pudiera mediante el Evangelio de Cristo entender la urgencia de un Salvador. Necesitamos nacer de nuevo, necesitamos conocer la voluntad de Dios para el hombre y que camine como tuvo que ser al principio de todo, amando a Dios por sobre todas las cosas y viviendo solamente de su palabra. Amén. Aquí terminamos.